buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Proseguimos en esa puesta en marcha, manos a la obra en la construcción de aquello que el Señor había instruido a Moisés acerca de todas las partes, el mobiliario, los elementos que debían tener ese tabernáculo, ese lugar de encuentro entre el pueblo y Dios. Sabemos que el tabernáculo en realidad no era un lugar que contenía a Dios. Nada puede contener la grandeza del Señor, ni aun los cielos pueden contener su gloria. Sin embargo, este es el lugar que Dios había designado para tener ese encuentro con su pueblo, ya que desde el momento de la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que el deseo de Dios ha sido habitar en medio de su pueblo. Así fue que comenzó la relación de Dios con el hombre, compartiendo allí de cerca en el jardín del Edén. Pero cuando Adán pecó, el hombre fue separado de Dios. Pero Dios no nos ha dejado, Dios no se ha alejado de nosotros, sino que desde ese mismo momento Él ideó un plan de redención y de restauración, el cual va a culminar con ese reencuentro cara a cara con Dios después del milenio. Apocalipsis 21 del versículo 3 al 5 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que, mis amados hermanos y hermanas, este tabernáculo de Dios, este lugar de encuentro, es permanente en nuestras vidas. Él ha establecido el medio por el cual nosotros siempre hemos de estar de cerca de Él. Y cuanto más al final, este es el final de nuestra historia. En Apocalipsis está esa victoria final ante el pecado, ante todo lo que nos separa del Señor. Así que ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, solo esa eterna plenitud de gozo, de estar en Él. La palabra tabernáculo significa habitar. Así que es ese mismo nombre que refleja el propósito del tabernáculo, como lo hemos dicho, el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Este tabernáculo de Moisés era un tabernáculo o era un lugar de habitación temporal y debía ser portátil, ya que ellos iban de viaje por el desierto. Pero cuando llegaran a la tierra prometida, ese tabernáculo, esta misma disposición debía ser construida en un templo permanente, siguiendo este mismo formato, pero ya no con telas ni materiales que pudieran transportarse fácilmente, sino que mucho más grande. Iba a ser un lugar hecho de piedras, y correspondió al rey Salomón el poder dirigir este proyecto tan importante de poder construir el templo en Jerusalén. Cuando él inauguró este templo en Primera de Reyes 8, del 27 al 28, dijo: Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti.
Así que Salomón había entendido perfectamente que el santuario no podía contener a Dios, pero que sí era ese lugar de encuentro con el Señor. Representa el camino en que el pueblo debe caminar para conectarse con Dios. Cada área del tabernáculo, cada pieza trae revelación sobre ese plan de redención. Es importante mencionar que todos los israelitas podían llegar a la puerta y pararse delante del altar del holocausto. Esto estaba allí en el atrio, en el patio de todo este espacio, de todo este lugar del tabernáculo. Pero más allá del altar solo podían pasar los sacerdotes, los levitas, los descendientes de Aarón. Solamente ellos podían entrar al lugar santo, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año allí, el día de expiación, el día de Yom Kippur, así se le llama. Qué gran privilegio, mis amados hermanos y hermanas, el que nosotros tenemos. El apóstol Pedro nos dice que ahora somos nosotros el tabernáculo a partir de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, de su sangre, limpiándonos de todo pecado y quitando toda separación del Señor. Entonces somos nosotros, esas piedras vivas que vienen a ser edificadas, que vienen a ser colocadas para conformar esa casa espiritual y ese sacerdocio santo. Dice 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que nuestros cuerpos debemos tratarlos como templo de Dios. Es el Espíritu de Dios que mora adentro de cada creyente. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así como cada parte de este tabernáculo era santa, era consagrada al Señor, cada parte de nosotros, cuerpo, alma, espíritu, consagrados al Señor. Éxodo 37 nos habla acerca de llevar a la obra aquello que ya había sido dado en capítulos anteriores, aquellas instrucciones sobre el mobiliario. Es en este capítulo en donde se nos dice que Bezalel construyó el arca o cofre, la tapa o propiciatorio, la mesa de los panes de la presencia, el candelabro, el altar de incienso. Y dice Éxodo 37:29 que además hizo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Todos estos temas ya los hemos visto en capítulos anteriores, así que solo vamos a hacer un resumen de aquello más importante o de detalles para que no lo olvidemos y que lo podamos relacionar de mejor manera con nuestras vidas. En el plano de este tabernáculo existen dos elementos en el patio exterior. Recordemos que existe el patio exterior y hay el recinto cubierto de telas que es propiamente ese santuario. En el patio exterior habían dos elementos. Eran el altar de bronce y la pila o el lavatorio de bronce también. Cuando uno entraba al lugar santo, habían tres muebles. El candelero de oro hacia el lado izquierdo y la mesa de los panes de su presencia al lado derecho. Y frente a la entrada, pero justo del otro lado del arca del pacto, pero siempre en este recinto del lugar santo, estaba el altar de incienso.
Luego estaba ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Una vez que se entraba al lugar santísimo, se encontraba con el cofre o el arca del pacto y su tapa, que se llama el propiciatorio. Así que había estos 3 compartimientos en la tienda de reunión. Habían 3 entradas al tabernáculo. La primera entrada era la que venía del exterior al patio o al atrio, y esta estaba separada a través de un cerco de lino que rodeaba todo el tabernáculo propiamente dicho. Luego había otra entrada que conducía al lugar santo, y la tercera entrada llevaba al lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, en el gran día de la expiación, y rociaba la sangre sobre el propiciatorio o tapa del arca, convirtiéndolo en ese lugar en donde se encontraba con la presencia del Señor, con su gracia. Recordemos Hebreos 4:16, que nos dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios, y que allí hemos de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto era lo que el sumo sacerdote hacía, se acercaba a ese trono de la gracia de Dios. Así que estos 3 compartimientos que conformaban el tabernáculo contenían 7 muebles en total, colocados de tal manera que ofrecían un recorrido o una disposición que representaba una cruz. Si nosotros ese plano horizontal que se recorre en el tabernáculo con cada uno de estos 7 muebles, y nosotros los levantásemos a un plano vertical, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Si ese recorrido fuese marcado o delineado, créanlo, que podríamos ver delineada la cruz en la que Jesucristo fue sacrificado y pagó el precio del pecado de cada uno de nosotros. Así que este tabernáculo es ese símbolo hermoso de redención y de salvación. Tras la puerta de entrada del exterior hacia el atrio, se encontraba dispuesto allí el altar de bronce que ilustraba precisamente ese lugar de la cruz, en donde hemos de recibir el perdón por nuestros pecados. Seguidamente estaba la pila de agua, que simboliza el hecho de que Cristo es quien lava el pecado de cada uno, que nos limpia continuamente. Este lugar, esta pila, está hablando de la palabra de Dios, que es como un espejo en el cual nosotros nos podemos contemplar y que va a revelar nuestra impureza. El agua allí contenida en esta pila es la palabra misma de Dios, que nos limpia y nos purifica de nuestro caminar en esta tierra, y nos acercamos a ella y podemos reconocer y confesar nuestros pecados, porque aquel que no confiesa sus pecados no prospera, no camina hacia esa perfecta comunión, que es el lugar de adoración que vamos a ver es el lugar santo. Es necesario ser limpiados y purificados por medio de la palabra del Señor. Salmo 119:9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Así que este lugar de la pila, este caminar hacia este lugar de la pila, nos revela la importancia de alimentarnos de la lectura y del estudio de la palabra. Puede ser que en algún momento nosotros sintamos desánimo, no tengamos esas ganas de leer su palabra, pero cuando eso suceda, nosotros debemos venir al Señor y pedirle que Él ponga el querer en nuestros corazones,
porque de no hacerlo, nuestra vida espiritual se va a estancar y vamos a estar en un estado de anemia, porque es necesario alimentarnos de la palabra del Señor, es necesario venir ante la palabra del Señor para que, como en este espejo que los sacerdotes se veían su reflejo, ellos se limpiaban porque descubrían dónde había un sucio o una mancha. Igual nosotros, al venir a la palabra y leer su palabra, podemos ver esa imagen de Cristo y vemos nuestro reflejo calzando en la imagen de Cristo, y vemos aquellas áreas que no calzan, vemos aquellos lugares en los que hay una mancha o una arruga en nosotros, en nuestras vestiduras, y es aquí entonces en donde somos renovados constantemente. Esa renovación de nuestra mente ocurre aquí y es necesario, es indispensable para nuestro crecimiento interior y para poder hacer frente a todos los retos que vienen por delante. Luego pasamos al lugar santo. En el lugar santo hay una luz que proviene del candelero. Puede ser que nosotros nos encontremos caminando en la oscuridad, que no veamos cuál es el camino a seguir y que podamos en algún momento estar confundidos, experimentar este desaliento, experimentar temor, pero es aquí, en este lugar santo, en donde hay un candelero. Ese candelero representa a Cristo y Él es la luz, y Él viene y alumbra el camino y nos saca de toda confusión. Al estar aquí en este lugar, en el lugar santo, hay una claridad de nuestro propósito, del destino que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de la parte que nos corresponde a cada uno desempeñar en lo que es el reino de Dios. Este candelero contenía 7 lámparas que emitían luz. Las luces de este candelero, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que esto no debe ser algo que nosotros olvidemos. Jesús es la luz del mundo y esta luz no se ha apagado, sino que vive y vive dentro de nosotros a través de su Espíritu. Somos nosotros los que con nuestras actitudes y con nuestra indiferencia muchas veces apagamos esa luz del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos confundimos y no la vemos porque ponemos esta luz debajo de la mesa, y esta luz no debe ser puesta debajo de la mesa, debe ser puesta allí, así en ese lugar alto como están aquí en el candelero, esa luz que alumbra todo este lugar. Recordemos que este lugar no tenía ventanas, así que la única luz que alumbraba este lugar era la luz que provenía del candelero. Así que esta luz tiene la propiedad de alumbrar, de iluminar nuestras vidas, pero también tiene la particularidad de poder traer revelación espiritual acerca de la palabra de Dios, y también permite que pueda esta luz reflejarse en nosotros. Nosotros debemos ser luz al mundo cuando reflejamos lo que hemos recibido del Señor y vivimos como Él nos manda. Mateo 5, 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y como hablábamos antes, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que nosotros debemos reflejar esa luz que alumbre y que lo señale a Él, para que los demás puedan glorificarle. Los sacerdotes estaban encargados de alimentar estas lámparas con aceite todas las mañanas y tardes.
El fuego que se encendía en estas lámparas debía provenir del altar del holocausto, porque allí el primer fuego que cayó provino del cielo. Así que ese fuego no debía apagarse y los sacerdotes eran encargados que este fuego debía permanecer. Dios provee ese fuego original, pero somos nosotros, el pueblo, cada uno de nosotros los encargados de mantener esta llama de fuego encendida, viva. Y también los sacerdotes debían proveer del combustible que alimentaba esta luz, porque se necesitaba tener estas lámparas llenas de aceite de olivas, el cual debía ser provisto por el mismo pueblo. A la derecha está la mesa de los panes. Esa luz alumbraba directamente esta mesa de los panes. Sobre esta mesa estaban dispuestos los 12 panes en 2 hileras y representaban las 12 tribus de Israel. Estos panes eran comidos por los sacerdotes que estaban de turno allí el día de reposo, el sábado, y ese día debían reemplazarse por unos nuevos. Así que los panes se colocaban y encima de cada hilera, dice en Levítico 24:7, se ponía una cuchara con incienso. Dice Levítico 24:7, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Así que esta mesa representa este lugar en donde se comparte como familia, como amigos. La mesa es un lugar de comunión en donde venimos y nos sentamos con aquellos que son cercanos a nosotros y muestra una unidad. Esta mesa de los panes representa nuestra comunión con Dios, ya que encima de estos panes estaba esa cuchara con incienso, pero también representa el compañerismo con los hermanos. Mateo 18:20 nos dice Jesús: donde 2 o más estén reunidos en su nombre, allí estará Él en medio. Así que nosotros debemos vivir una vida de comunión con el Señor. Él espera que vivamos también en armonía y en paz con las demás personas, que nuestra relación con Él se refleje en nuestra relación con los demás, con nuestros familiares, esa relación de paz, esa relación de consideración de los unos con los otros. Y luego, justo antes de entrar al lugar santísimo, estaba allí colocado el incensario o altar de oro. El propósito de este altar era quemar incienso todos los días. Los sacerdotes se turnaban para poder servir aquí en este lugar santo y poder quemar este incienso. Y esto también debía hacerse cada mañana y cada tarde, así como el traer el aceite para llenar las lámparas del candelero. Podemos notar que entre más avanzaba adentro del tabernáculo, más cerca se está de Dios. Pero entre más cerca, con más cuidado deben hacerse las cosas, cuidando de hacer todo lo que Dios manda. En la Biblia hay un ejemplo de 2 sacerdotes, hijos de Aarón, que no siguieron las instrucciones de Dios en el servicio dentro del tabernáculo y ellos murieron. Sus nombres eran Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Y lo dice en Levítico 10, del 1 al 2. Dice que ellos tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y entonces salió el fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Qué terrible! La presencia del Señor es hermosa, pero también es temible. Es temible en el sentido que debemos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. El fuego que se debía usar para encender este incensario debía provenir de las brasas del altar de bronce también, que ya habíamos visto, este fuego provenía del cielo mismo. No sabemos a qué se refiere con ese fuego extraño, pero sí podemos
asumir que no siguieron en la totalidad las instrucciones del Señor. No sabemos si fue que el fuego lo trajeron las brasas de otro lado, quizás esas brasas no las extrajeron del altar del holocausto, o tal vez era su actitud la que no estaba correcta. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto verdaderamente representa este caminar que estamos conociendo ahora en Éxodo 37. Luego nos encontramos con un velo que viene a separar el lugar santo del lugar santísimo. Este velo representa la separación que existe entre Dios y el hombre desde que Adán pecó en el Edén. El sumo sacerdote era el único que podía pasar por este velo hacia el lugar santísimo, en donde la presencia de Dios se manifestaba en su forma más pura. Y esto solo lo podía hacer un tan solo día al año, que era el día de expiación. Este día de expiación señalaba esa venida de Jesús, en donde se llevó a cabo el paso más importante. En el mismo momento en que Jesús murió, en ese mismo instante se partió el velo que estaba en el templo. Dice Marcos 15, 37, 39, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Ese velo partido fue una señal física de lo que ocurrió en el ámbito espiritual en ese momento. Jesús, a través de su muerte y su sacrificio, abrió el camino de regreso a Dios Padre. Ya no estaba ese velo de separación. Hebreos 10, 19 al 22 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fue Jesús el que abrió este camino, fue Jesús el que quitó este velo, lo rasgó, y ahora cada uno de nosotros podemos hacer este caminar por el tabernáculo, por cada una de estas piezas que en realidad es ese camino de la redención, el camino de la salvación, y podemos avanzar hasta llegar al lugar santísimo, donde se manifiesta la presencia de Dios. Y podemos estar cara a cara con Dios, así como estuvo Adán con el Señor en el jardín del Edén. Pues allí, en el lugar santísimo, el sacerdote debía rociar la sangre del sacrificio que había sido ya hecho para expiación de los pecados. Qué gran privilegio el que todos tenemos ahora. Nos dice Hebreos 9, 24, 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto era lo que el sumo sacerdote hacía cuando entraba en el lugar santísimo. Se presentaba por nosotros ante Dios, se presentaba por el pueblo ante Dios. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo mismo, y dice que Él se presenta ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de Dios mismo para quitar de en medio el pecado. Así que en esa primera venida, Jesús murió en esa cruz, murió el día de la Pascua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros
estamos expectantes de su segunda venida, en que Jesús ya no tendrá que morir, sino que cumplirá lo que Él ha dicho en su palabra. Él vendrá como juez y salvará a los que creyeron en Él, pero a los que no se arrepientan serán juzgados por sus obras. Así que, mis amados hermanos y hermanas, este recorrido por el tabernáculo es el recorrido que el Señor Jesús nos ha abierto a nosotros. Es el camino, es la verdad y la vida que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros por medio de su sacrificio. Así que espero que hayan disfrutado de aprender sobre este recorrido en el tabernáculo, relacionándolo con las sendas que el mismo Jesucristo trazó delante de nuestros pies para poder caminar hacia esa presencia de Dios. Que Dios les bendiga, les amo muchísimo.